a lo que sería la integral definida. Hasta ahora lo que hemos visto es el cálculo de integrales o de cálculo de primitivas. En el cálculo de primitivas, si recordáis, siempre había que añadirle una constante porque era imposible determinar exactamente cuál necesitábamos a no ser que nos dieran condiciones. Lo que he preparado en este vídeo es una versión, digamos, resumida o simplificada de todo el cálculo que requeriría. Aún así vamos a ver algunas cosas para poder entender. Vamos a empezar con entender qué es eso de el área bajo una curva y cómo podemos calcularlo. Bueno, el área bajo una curva, para ello necesitaríamos tener delimitado por 2 puntos y esos puntos determinan el trozo del plano que quiero calcular el área, que sería entre esos puntos el eje horizontal o de abscisas y la curva. Eso es lo que queremos calcular. Entonces, para ello, si sabemos que la función es acotada y positiva, pues bueno, sabemos que ese área estará en esa zona y bueno, una forma de notarlo sería esta, aunque nosotros no la usaremos. Antes de hacer el cálculo como tal, vamos a intentar ver de dónde viene y qué es eso de las sumas de Riemann. Bueno, las sumas de Riemann no son más que para hacer una aproximación de lo que sería el área, yo voy construyendo rectángulos usando lo que se llama una partición del intervalo AB. Voy determinando diferentes puntos, lo lógico sería tenerlos equidistantes, pero no tiene por qué ser así, y de esa partición determino el rectángulo que cabe en ese trozo, veis que son todos distintos, tanto de la base como altura, y por tanto la suma de todas las áreas de todos los puntos me determinarían una aproximación de ese área que estoy buscando. En este caso hemos cogido de los 2 puntos de corte el más bajo. ¿Veis? Justo cuando toca, pues el más bajo. Aquí este, aquí este. Entonces, lo que decimos es que hay un teorema que nos permite saber que en todo intervalo hay un máximo y un mínimo. Entonces voy cogiendo los mínimos y los máximos. Llamaremos los m sub i a los mínimos y los m mayúscula sub i a los máximos. Entonces, lo que tenemos es un sumatorio. No os preocupéis por la fórmula, porque lo único que me interesa es que entendáis el concepto. Esto simplemente es base por altura de cada uno de los intervalos. Lo complicado es la notación, la forma de escribirlo. Esto sería la longitud del primer intervalo, la distancia que hay entre x0 y x1, y m sub 1 sería el mínimo de esos 2 puntos, o sea, este o este, pues el de aquí. Y así con todos. Si yo cogiera los máximos, los rectángulos, digamos, pasarían de la curva y estaría calculando una suma mayor que la que teníamos. Bueno, pues eso serían los m sub i mayúsculas, serían los máximos, y haciendo exactamente igual lo que tengo es una suma. Es decir, si sumo los rectángulos que hay por debajo, me quedo corto. Y si sumo los rectángulos que hay por encima, me paso. Y el área que estoy intentando encontrar estaría en medio. Fijaros también que si yo afinase cada vez más estos rectángulos y los hiciera cada vez más pequeños, el error que cometería sería cada vez menor. ¿Vale? Entonces, voy a detallar el error que se comete tomando un rectángulo para que lo entendáis. En el error tendríamos que si fuera un segmento rectilíneo, pues tendríamos un trapecio. Como es curvilíneo, lo que hago es aproximar por el rectilíneo, pero asumiendo que cometo un error. O sea, en cada uno de ellos cometo un error. Y si A y B cada vez estuvieran más próximos, pues el error que cometeríamos sería más pequeño. Eso sería básicamente lo que quiere decir. Bueno, pues como no es el objetivo de este vídeo el que tengáis toda la teoría, vamos a intentar ahora ya definirlo y ver para qué se usa. Claro, cuando yo digo que es el área comprendida entre la curva y el eje OX y los intervalos, podría ocurrir algo así, que hubiera una parte, digamos, negativa de la función. Pues hay que tener también un poco cuidado. Ya veremos más adelante cómo se arreglaría. Y también tendríamos que los inferiores y los superiores pues, irían cambiando. Entonces tendríamos que ir haciendo lo mismo, exactamente igual, no había diferencias. Y lo que tenemos es que cuando cogemos muchos puntos y por tanto el error que cometo es cada vez más pequeño, justo cuando coincidieran las sumas inferiores con las sumas superiores, en cuanto coincidan a eso se le llama integral definida y se escribe de esta manera. ¿Vale? Se lee integral entre a y b de la función. Esto es la forma de expresar el área. Claro, como ya sé calcular primitivas, nos quedaría la fase final de cómo calcular
y la haría directamente. Bueno, si la función es positiva, pues sería muy sencillo, sería directo. Sería una integral entre a y b y ya estaría. Esa sería la región. Y lo expresaríamos de esa manera. Si fuera negativa, ¿qué habría que hacer? Pues bueno, como la integral nos va a salir negativa en cualquiera de sus versiones, resulta que la contraria, menos f de x, sería positiva, con lo cual lo que tengo que hacer es cambiarle el signo. Esa sería una opción. Luego veremos que para evitar tener que coger o estar pendiente de los signos, la forma más sencilla es la que está puesta aquí. Es coger el valor absoluto de lo que me salga. Es decir, me da igual que salga positivo o que salga negativo, porque estoy calculando un área. Por tanto, siempre será positivo. Y la forma de asegurarme es escribirlo. Le pongo el valor absoluto y ya está. Me olvido de interpretar si se ha salido negativo o positivo, porque a veces no es fácil de ver. Bueno, y si se tomara valores positivos y negativos, fijaros, aquí me están pidiendo pues todos estos cachitos, digamos, ¿no? Primero el que va desde el extremo inferior del intervalo al punto de corte con el eje OX, del primer punto de corte al segundo punto de corte, del tercero al cuarto y del cuarto al quinto. Entonces esto no se puede hacer de golpe. ¿Por qué? Porque como habría regiones positivas y negativas, digamos que esos valores se anularían y me quedaría en duda si estoy calculando bien. Entonces, ¿cómo se haría eso? Pues simplemente calculando precisamente estos puntos de corte y separándolo en varias integrales. Bueno, lo que hacemos es, cada una de ellas, lo que hacemos es calcularla. La que sea positiva la dejo igual y la que sea negativa le cambio el signo. O lo que hemos dicho antes, me olvido y mientras tenga claro que hay puntos de cortes en medio, en todas le podremos poner valor absoluto. ¿Qué propiedades tiene la prueba integral definida? Pues afortunadamente son las mismas que tenía, que eran pocas, que la indefinida, y alguna más que ahora veremos. Bueno, esta es importante, esta es muy, muy útil. Si yo intercambio los extremos de integración, es decir, en vez de calcular de a a b, calculo de b hasta a, resulta que es la integral pero cambiada de signo. Fijaros, aquí es entre b y a, y aquí es entre a y b. Siempre se lee primero el de abajo. Bueno, pues si le intercambiamos, sale cambiada de signo. Si el extremo inferior y el extremo superior de la integral son iguales, evidentemente no hay área y por tanto será 0. Si es una constante, aunque esto ya lo podemos saber, lo que me queda es un rectángulo, por tanto lo que me queda es b menos a, que sería la longitud de la base por la altura que sería la constante. Esto sería muy sencillo. Y estas ya se parecen a las que vimos en la integral definida. Si yo puedo separar en sumas sin ningún problema, igual que hacíamos antes, respetando los límites de integración. Y si tengo una constante dentro de la integral, la saco fuera y exactamente igual y no hay ningún problema. Estas dos son las que vimos en su momento. Esta es más interesante porque lo que nos dice es, si yo tengo un intervalo a y b, pero cojo un punto intermedio entre a y b, lo que puedo hacer es separar en dos integrales. La primera que vaya desde a hasta c y la segunda que vaya desde c hasta b. ¿Cuándo haremos esto? Pues en ejercicios donde puede ocurrir que la función sea positiva o negativa. Los puntos de corte en los cuales calculemos pues serán precisamente estos c, porque puede haber más de uno, para separar en varias integrales. Bueno, que si la función es positiva, la integral es positiva, lógicamente estamos hablando de áreas, tiene todo el sentido del mundo. Y en caso de que tengamos una función que sea menor que otra, la integral correspondiente calculada sería menor. Esta no la vamos a emplear mucho, igual que la 9, que tampoco la emplearemos, nos olvidamos de ella. Y la 10, pues es interesante por lo que me está diciendo que si yo tengo un valor absoluto, da igual tenerlo dentro que fuera, es exactamente igual, no hay diferencia. Esto nosotros lo emplearemos cuando separemos las funciones. Bueno, para definir un poco cómo sería eso, recordad que en su momento dijimos que f mayúscula de x era una primitiva de la f original. Siempre que tuviéramos la función original, pues a las mayúsculas le llamábamos una primitiva. Bueno, pues ahora lo extendemos, lo extendemos de esta manera. Esa función integral es como si yo integrase entre un valor conocido y un valor genérico x. Claro, al ser x, cuando lo que nos dará será una función que dependa de x. Bueno, pues esto es lo importante, porque a partir de aquí lo que haremos será precisamente eso. Esto nos está dando una función que representa el área entre el valor a y el valor x. Si yo quisiera calcular
cuál es el valor que hay entre A y el B, pues ahora veremos cómo lo haremos. Bueno, para hacer eso aplicaremos lo que se llama la regla de Barrow. La regla de Barrow es muy sencilla de aplicar y lo que nos dice es lo siguiente. Si yo tengo una función y la quiero integrar entre A y B y G mayúscula es una primitiva, pues lo que hacemos es primero integro y después sustituyo la función primitiva en el extremo superior, G de B, sustituyo la primitiva en el extremo inferior, G de A, y luego lo resto. Es decir, restamos lo que me ha dado la integral indefinida en el extremo superior y le restamos lo que me ha dado en el extremo inferior. Sería la forma de hacer. Bueno, aquí está la demostración, pero no vamos a hacerla. Todo tiene que ver con la C correspondiente que veíamos y lo que nos tiene que quedar claro es esto, ¿vale? El cálculo del área de la integral, pues es el que hemos dicho del cálculo de la primitiva. Bueno, hasta aquí parece un poco complicado. Yo creo que cuando veamos ejemplos será un poco más sencillo. Y otra forma de indicar, lo que se hace muchas veces, es una vez que calculo la primitiva, se indica con una barra o con unos corchetes que ahora voy a calcular lo que vale la función en B, lo que vale la función en A y luego lo restaré. Es una forma de hacerlo, como en los ejemplos veremos. Bueno, he puesto esa diapositiva porque ¿qué pasa cuando en el cálculo integral nosotros tengamos que aplicar un cambio de variable? Pues tenemos dos opciones, o deshacer el cambio y respetar el límite de integración, o usar con el cambio los nuevos límites de integración. Vamos a ver con un ejemplo. Imaginemos que tenemos esta integral. Y, bueno, no quiero hacerla directamente si no me doy cuenta que lo es y hago este cambio, que u es igual a 5 más x cuadrado. Bueno, el cambio lo aplicaríamos, pero fijaros, ahora lo que tengo que hacer es calcular las imágenes de los valores que aparecen aquí porque haremos el nuevo cambio integral. Y cuando yo haga la integral de esto, lo que nos dará será menos 1 partido por 2u y hay que evaluarlo entre 30 y 69. Es decir, ahora hay que sustituir la u por 69, después por 30 y lo que me dé, restarlo. Si no quiero hacer esto, ¿la otra opción cuál es? Pues ahora desharíamos el cambio y respetaríamos los límites de integración entre menos 5 y 8. Son dos opciones, elegid la que queráis. Bueno, esto es lo que nos daría. Bueno, y por último ya vamos a ver las aplicaciones inmediatas. Estos son los ejemplos, para mí son los más importantes porque lo que os va a clarificar. Primer caso, tenemos una función y nos dicen calcular el área entre los extremos de integración y el eje OX. Pues primero, calcular todos los puntos de corte con el eje horizontal y después separarlo en tantas integrales como quede marcado. Aquí tenemos 3 puntos, pues habrá 4 integrales. Y cada una de ellas, si no sé si me va a salir positiva o negativa, porque a veces no es fácil verlo, simplemente a todas les pondríamos valor absoluto y me olvido. Y la que sea negativa la transformaré en positiva. Este sería uno de los ejercicios. Luego veremos un ejemplo. Otro ejercicio, que son los dos clásicos, o es el anterior o es este, es el recinto limitado por dos funciones. Imaginemos que tenemos dos funciones que se cortan y quiero calcular el área comprendida en estos dos recintos. Bueno, pues ahora lo que tengo que calcular es entre qué puntos se cortan, en este caso el punto A, el punto C y el punto B, y ahora calcular cada uno de estos recintos. Fijaros que para calcular el primer área sería la de arriba y si le restáis el área de la de abajo tendríamos el recinto. Conclusión, lo que tengo que hacer es restar las funciones en el orden correspondiente y separar en dos integrales. Aquí sería la integral entre A y C de la que va por encima, que es G, menos la que va por debajo, que es F, y aquí al revés, la integral entre C y B de la que va por encima, que es F, menos la que va por debajo, que es G. Y al igual que he dicho antes, que cuando no sé si quién va por encima y quién va por debajo, aquí lo podemos hacer igual. Le pondréis valor absoluto y lo único que hay que tener claro es que hay que separar en tantas integrales como cachos creamos que hay. Y al poner el valor absoluto ya me aseguro que va a salir bien. Bueno, este ejemplo nos dicen área de la región limitada por las curvas x cubo menos 6x cuadrado más 9x y la curva igual a x. Primer paso, pues igualar. No tenemos por qué saber dibujar, es útil, pero no es imprescindible. Igualamos y lo que nos queda es que se cortan en el punto 2, 0 y 4.
Luego tendríamos que calcular la integral entre 0 y 2 de la que va por encima, que es la cúbica, menos la recta que va por debajo, y la integral entre 2 y cuarto de la recta menos la cúbica. Hacemos las dos integrales, calculamos la primitiva, después evaluamos entre 0 y 2 la primera, entre 2 y 4 la segunda. Recordar que ahora es sustituir el 2 por la x en toda esta expresión, hacer las operaciones y después restarle lo que me dé cuando sustituyamos por 0. Y exactamente igual en la segunda. Cuando hagáis las cuentas, pues nos quedará 8. Y como es un área, por supuesto, al final le pondremos las unidades. Como casi nunca nos van a decir cuáles son las unidades, pues le pondremos u cuadrado y ya estaría. Otro ejemplo parecido, pues me dirían, haya el área de esta función en el intervalo 0, 5, 3. Bueno, primero de todo, calcular los puntos de corte. Los puntos de corte son el 0, el 1 y el 2. Claro, el 0 queda fuera de este intervalo de integración. Por tanto, los límites reales serían 0,5, 1, 2 y 3. Luego, en este caso, lo que tengo que hacer es calcular la primitiva, es decir, la integral indefinida, olvidándome de la constante, y a partir de aquí separar en 3 intervalos. Algunas hay que ponerlas positivas y otras negativas, pero recordad lo que estoy diciendo todo el rato, ¿eh? Aquella que sepamos que es negativa le cambio el signo directamente y si no tomamos valores absolutos. Bueno, pues como veis, esta sería la gráfica parecida a la anterior y lo que tendríamos sería pues, los 3 trocitos que hemos calculado. Y para acabar, pues un ejemplo igual que el anterior, queremos calcular la región limitada, pues las gráficas, pues igual que antes, los puntos de corte, que no es más que resolver una ecuación. Me salen 0 y 3, solamente hay 2, con lo cual no hay que partir porque solo hay 2. Entonces sería la integral entre 0 y 3. Y si no estoy seguro quién va por encima y quién va por debajo, fijaros cómo le ponemos valor absoluto. Y como este valor absoluto lo puedo respetar en todo momento, salir fuera y en este caso, como sale positivo, ya no haría falta ponerlo, pero si no tuviéramos claro, arrastraríamos el valor absoluto hasta el final y que nos viese pues, el valor esperado. Sería la gráfica. Bueno, espero que os haya servido. También pondré algún vídeo más con algún ejemplo más y a ver si van saliendo.